Muy buenos días, jóvenes alumnos. Les saluda el profesor Luis Flores. Como ya no nos encontramos, por decir así, en una cuarentena, porque ya toda la gente está saliendo en diversas horas, a diversos lugares y lamentablemente hasta agrupándose, es cuando más debemos cuidar nuestra salud. Ya es cada uno de nosotros que tiene que tomar sus propias decisiones, porque la situación puede colapsar, es decir, puede escaparse del control de la sociedad. Así que chicos, mucho cuidado con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. No salir a la calle, no hacer grupos, practicar la higiene hasta que todo esto pueda cambiar. En la clase de ahora todavía vamos a tratar sobre lo que es la materia, sus propiedades, sus cambios, hacer a manera de un repaso de algo que pudiera no estar bien o no esté completo, sobre todo que no esté completo. Y por ello vamos inclusive a revisar el cuestionario que se dejó en la clase anterior. Se supone que todos lo han hecho. Sería muy importante que lo contrastemos para ver cómo hemos estado trabajando. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuestionario último, y espero que ustedes lo hayan desarrollado y con las respuestas que vamos a dar ahora se pueden complementar y ver si han trabajado bien o mal o que lo tienen que modificar. Cuando dice, ¿por qué es necesario separar mezclas? Miren, en la naturaleza, chicos, muchas sustancias están totalmente mezcladas y mezcladas no nos sirven de nada. Imagínense, por ejemplo, hablar nomás de los metales. Los metales se encuentran mezclados pues, con la tierra, con las rocas y diversas clases de metales. Entonces, así no lo podemos utilizar. Pero sí podemos separar, porque es una mezcla, ¿no? De todo ello, de los metales, de las rocas, de la arena, etcétera. Si lo podemos separar, cada uno va a tener propiedades muy específicas que va a servir para el trabajo del ser humano, para hacer alguna actividad. Imagínense, por ejemplo, es importantísimo lo de los metales y de diversas clases de metales. Entonces es necesario separar mezclas, porque mezclados no nos sirven realmente de nada. En el segundo, en la pregunta número 2, ¿cómo diferencias una mezcla homogénea de una mezcla heterogénea? La mezcla homogénea o en la mezcla homogénea no se ven sus componentes. Y en la mezcla heterogénea sí se ven sus componentes. Los casos son muy, digamos, usuales, frecuentes. El vino, por ejemplo, es una mezcla homogénea, no lo puedes separar. Una bebida, una gaseosa, es homogénea. Y en cambio, heterogéneas es cuando tienes que agitarlo, por ejemplo, el recipiente para hacer la mezcla en las botellas, por ejemplo. Eso está diciendo que es una mezcla heterogénea y que se pueden ver sus componentes. Y otros ejemplos como es la arena, por ejemplo, con el agua. Es fácil de encontrar cuál es arena y cuál es agua. En cuanto a las características de las mezclas, son varias. Y aquí solamente hemos mencionado, nos piden hacer 3 de ellas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, conservan sus propiedades. Cada una conserva sus propiedades. Otra puede ser, por ejemplo, que no se forman cuerpos nuevos, ¿ya? Y otra es que se pueden separar.
Ahí, por ejemplo, ya tenemos tres características de una mezcla. Ya. Por supuesto, como digo, hay más. El té filtrante en el agua es una mezcla o un compuesto. Y explicarlo. El té filtrante, chicos, es una mezcla. No estamos diciendo si es homogénea o heterogénea, pero no es un compuesto, es una mezcla. ¿Por qué? Porque cada uno conserva sus propiedades. El agua sigue siendo agua y el té sigue siendo el té. No se ha formado ningún otro producto nuevo. ¿Qué clase de mezcla es cuando se echa sal al agua? Como no se ven sus componentes, entonces tiene que ser una mezcla homogénea. Ahora, obvio, si vas a echar bastante sal en un vaso con agua, va a ser una mezcla pues heterogénea. Una proporción de la sal no se va a disolver, va a quedarse en el fondo. En las número 6. ¿Es un compuesto o una mezcla, una limonada preparada en casa? Es una mezcla, jóvenes, es una mezcla. ¿Por qué? Porque los componentes siguen siendo los mismos. No se ha formado ninguna otra sustancia nueva. ¿Ya? Entonces es una mezcla y lo puedes poner en las cantidades que tú quieras. Puedes echarle un poco más de limón, puedes echarle un poco menos de azúcar, un poco más de agua y sigue siendo una mezcla. En cambio, en un compuesto no puede ocurrir eso, tienen que ser cantidades exactas. ¿Ya? Y en esta última, ¿cómo podría separar la sal disuelta en el agua? Explica. Miren, chicos, la obtención de la sal que utilizamos en nuestras casas, aquí en la costa al menos peruana, se obtiene del mar. Se hace evaporar el agua y la sal queda. Noten ustedes, ¿no? Se evapora el agua, la sal queda, esa sal se limpia, se envasa, etc. Y nos lo venden. Por eso es baratísima la sal, ¿no? Entonces, podemos separar la sal disuelta en el agua. ¿Mediante qué? Mediante el calor. ¿Ya? Se puede separar mediante el calor. Con lo que ya hemos estudiado de las propiedades de la materia, podemos contestar también este cuadro. ¿A qué propiedad de la materia se refieren las siguientes afirmaciones? El cloro es un gas de color verde. Cuando se percibe a través de los órganos de los sentidos, se llaman organolépticos. Organolépticos. Porque dice, el cloro es un gas de color verde. Entonces, organoléptico. En el siguiente, el vidrio se corta con un diamante. Estamos probando, chicos, la dureza, ¿no? Una propiedad particular de la materia, por supuesto. 1 centímetro de etanol cuya masa es de 0,798 gramos. Estamos hablando de densidad. Densidad. El alcohol hierve a los 78,4 grados Celsius. Es punto de ebullición. Ebullir, chicos, es hervir. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados. El alcohol, bueno, a los 78,4 grados. ¿Ya? Y luego dice, el sodio se hace líquido a los 98 grados Celsius. ¿Qué está haciendo? De sólido a líquido. De sólido a líquido. Entonces estamos hablando de un cambio por aumento de temperatura, ¿no? Cambio de sólido a líquido. Cambio de la materia, de sólido a líquido. Esto también, chicos,
Lo podemos ya hacer, aunque les voy a orientar también o ayudar o recordar. Dice, dibuja la estructura molecular de un sólido, de un líquido y de un gas. Simplemente cuando dibujen la estructura molecular de un sólido, deben ponerlo muy juntos. Muy juntos. De un líquido, algo más separados, y de un gas, mucho más separados. Así de simple. Estructura molecular de sólidos, líquidos y gases. Eso es fácil de hacerlo. Diferencia los procesos de ebullición y evaporación mediante un ejemplo. Diferencia, dice, ¿no? Ebullición, hemos dicho, chicos, anteriormente, ebullir es hervir. Y evaporar es pasar de estado líquido a estado gaseoso. Pongamos el caso de una olla con agua. Esa olla con agua, si no lo someto al calor, de todas maneras el agua se va a evaporar. Y si lo voy a someter, le voy a hacer hervir, o sea, lo voy a someter al calor, tiene que hervir, que también por supuesto va a evaporarse, ¿no? Entonces, ebullición es hervir y evaporación es el cambio de líquido, en este caso, a gaseoso. Sería el caso del agua, por ejemplo. Bien. ¿Qué es el superfluido? Creo que estábamos pidiendo ya desde la anterior vez. Y los estados de la materia, chicos, son 5. Que va desde lo más frío, que es el superfluido, bajísima temperatura, cerca a los 0 grados Kelvin, cerca de los 0 grados Kelvin, y que tiene un comportamiento muy especial, ¿no? Algo exactamente al revés es del estado plasma, el exceso ya de calor, como ocurre por ejemplo en las estrellas, en el Sol, por decir así, electrizado, ionizado, podemos llamarle también. Ejemplos de mezclas homogéneas, chicos, hemos mencionado ya, hay muchísimos casos. Estábamos hablando anteriormente del vino, por ejemplo. Estábamos hablando, por ejemplo, de las bebidas gaseosas. A ver si buscan alguna otra más homogénea, que no se vean sus componentes. De mezclas heterogéneas. Se mezcla pues tierra con agua, arena con tierra, azufre con limaduras de hierro. Hay muchísimas que se pueden ver heterogéneas. ¿Ya? Luego, ¿en qué consiste la decantación? ¿En qué consiste la decantación? Se los dejaría para que vayan viendo ustedes, chicos, porque es parte también del trabajo de ustedes. ¿Ya? Esas dos, por ejemplo, lo buscan ustedes, ¿no? ¿En qué consiste la decantación? Que es muy fácil. Y la número 9, ¿qué características definen la diferencia entre solución coloidal y suspensión? Son falsas soluciones, son mezclas heterogéneas, por si acaso, chicos, les menciono esa partecita. Y por ejemplo, de coloides tenemos la gelatina, ¿no? La clara de huevo. Entonces establezcan con estos datos, busquen ustedes solución coloidal y suspensión. A ver, chicos, los cambios de la materia. Nosotros aquí vamos a ver dos clases de cambios. Cambios físicos y cambios químicos. Ya, así como lo vamos a clasificar desde sus inicios. Cambios físicos. Cuando la materia sigue siendo la misma, no varía nada de su naturaleza, no varía su estructura, ¿no? Y sus componentes pueden ser en diversas cantidades, no le va a afectar en absoluto, ¿no?
y que lo puedes separar, ¿no? Que pueden ser separados. Esos son cambios físicos. O sea que en este caso ya hemos insistido varias veces los cambios físicos. Y más bien hay que fijarnos un poco más entonces en los cambios químicos. Esto ya lo conocen ustedes, los cambios de estado de la materia. Por supuesto, aquí todo es físico. El agua en estado sólido, líquido, gaseoso sigue siendo agua, solamente ha cambiado su estado. La molécula sigue siendo H2O y así. Entonces, es un cambio físico. Lo que debo recordar un poco más es a qué se llama fusión, vaporización, condensación, solidificación y la sublimación. Todo eso, chicos, es por aumento o disminución de calor. Solamente por aumento o disminución de calor. Pero tienen que aprendérselo bien para que no se confundan, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos, ¿qué es la condensación? Tendrían que decir, es el paso de un cuerpo de gaseoso a líquido. ¿Qué es la fusión? Es el paso de sólido a líquido. ¿Por qué? Por aumento de calor. Lo que está de color rojo es por aumento de calor. Y el de abajo, que es un color más o menos celeste, es por disminución de calor. Aquí tenemos ya el cambio químico, ¿no? En la que sí varía su naturaleza íntima, su estructura varía, ¿no? Entonces, para que haya un cambio químico, la primera materia en la que se va a trabajar, por ejemplo, va a tener una fórmula única. Y cuando cambie a otro producto, también va a tener una fórmula, pero por supuesto diferente de la anterior. Ya no pueden ser iguales. Y este proceso ocurre mediante unas reacciones químicas que, como no se ven, cómo es que se juntan, cómo es que se separan, etc., la vamos a reconocer por sus evidencias, mejor dicho, qué cosa podemos notar para asegurar que el cambio es químico. Entonces miren ustedes algunos casos. Por supuesto, en todo proceso de cambio químico no van a encontrarse estas 5 formas, por lo menos estaría pues mínimo una, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿cómo vamos a comprobarlo, no? Puede ser, por ejemplo, cuando desprenden luz. Puede ser cuando desprenden calor. Puede ser cuando desprendan gases. Puede ser cuando desprendan un humo blanco. O también puede ser cuando se llama precipitación, cuando se convierte en una sustancia líquida, por supuesto de color también blanco, medio semisólida, que se llama precipitado. Noten entonces, ya las cosas aquí son diferentes, ¿no? Puede desprender luz, puede desprender calor, puede dar origen a gases, puede dar origen al humo, puede dar origen a precipitados. Aquí tenemos ejemplos de cambios químicos. Miren ustedes, cuando se enciende un palito de fósforos, indudablemente está desprendiéndose luz, calor, ¿no? En el caso de los huevos fritos. De los huevos ya fritos no se puede volver a tener otra vez los huevos como eran en su inicio. Ya se han precipitado, ¿no? Aquí de color la clara sobre todo, la yema, y en la parte inferior pueden ver ustedes unas cadenas enmohecidas, oxidadas. Ese es un cambio químico. Ya no va a volver a ser la cadena como antes y se va a ir desgastando cada vez más. ¿Ven? Aquí tenemos 3 casos, 3 ejemplos de los muchos que pueden haber de cambios químicos. A ver, chicos,
Aquí les estamos dejando algunas preguntas realmente fáciles de responder, ¿no? Sobre estas propiedades de la materia. Yo les invito a que investiguen, porque investiguen sobre el agua potable. ¿Por qué es que cuesta tanto cuando llega a nuestra casa? Siendo el agua, por decir así, gratis o gratuita que viene de los ríos. Sin embargo, tenemos que pagar un costo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y cómo debe ser esa agua potable? Sobre todo en este momento, chicos, para evitar los contagios, sobre todo. Entonces, van a investigar, chicos, el agua potable como una sugerencia. No es el agua pues que se utiliza en la alimentación, apta para la bebida. Al menos en la ciudad de Lima tenemos agua potable, ¿no? Pero de ahí hay que buscar sus características, y qué mejor si pudieran poner ustedes qué cuidados, cómo debemos ahorrar el consumo de agua para que nos alcance a todos, porque el agua está escaseando. Y concluimos esta clase, chicos, volviéndoles a insistir que tengan mucho cuidado con su comportamiento frente al problema del virus que nos está atacando con mayor intensidad. Tengan en cuenta que nosotros somos los dueños de nuestros actos y los que podemos protegernos. Si nosotros no lo hacemos, chicos, ¿quién lo va a hacer? ¿Ya? O sea que tenemos que estar seguros de evitar contagios. Utilicemos mucho el alcohol, la lejía, cambiarse de ropa cuando salgan, lleguen de la calle, ¿no? No tocar objetos extraños, no contaminarse con nada, no tocarse la cara. Hay muchas cosas que debemos hacer, chicos, hay que tener en cuenta, y por supuesto con la mascarilla. Esperando que todos sigan así bien, chicos. Me despido hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días.